Continuamos, hermanos, con la segunda parte de este interesante tema de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que trata sobre los peligros del éxito. En la primera parte vimos, aparte de la nota introductoria, un recorrido exitoso, la solución que se dio al dilema, y luego vimos también el éxito del esfuerzo. Ahora vamos a comenzar con una seria amenaza, y les ruego que ustedes tengan abiertas sus Biblias en Mateo capítulo 14. Vamos a leer ahorita los versos 1 hasta el 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Herodes, hermanos, se percata de repente. Como se hizo notar anteriormente, Galilea estaba gobernada por el rey Herodes. Acuérdense que ellos estaban al servicio del Imperio Romano. Este era Herodes Antipas, hijo del infame Herodes el Grande. Antes que Jesús enviara a los 12, es evidente que el rey le había dado muy poco o ninguna importancia al trabajo de Jesús. Y como regla general, mientras por decir así, los reformadores campesinos, haciendo alusión a los discípulos, no agitaran las masas a la rebelión, el gobierno pues evidentemente que no les prestaba atención. Y ahora que 7 equipos de evangelistas, recuerden que dijimos que eran 7 porque se había unido a ellos el Señor Jesucristo. Los 12 divididos en parejas eran 6, más el Señor Jesucristo, ahora eran 7 equipos. Entonces, ahora que estos 7 equipos de evangelistas cruzaban su territorio, Herodes ya no podía pasar por alto este nuevo movimiento. Y el relato de Mateo dice en el verso 1 que hemos leído: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. En el relato de Marcos, después de un resumen del trabajo de los 12, él escribió: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Lucas también escribió acerca del éxito de los apóstoles. En el capítulo 9, verso 6, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Entonces, hermanos, esta situación pues
puso a Herodes muy nervioso. Herodes se pone muy nervioso. A oídos de Herodes llegó la noticia sobre lo que la gente decía acerca de Jesús. Bueno, algunos decían que era Elías, otros creían que algún otro profeta había resucitado de entre los muertos. Sin embargo, lo que ponía nervioso al rey era que algunos estaban diciendo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Entonces, hermanos, es obvio que estos no sabían que Jesús y Juan habían tenido ministerios a un mismo tiempo. Y sabemos bien que la ignorancia nunca ha impedido que los hombres conjeturen. Entonces, dice pues que algunos estaban diciendo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Juan, hermanos, no hizo milagros durante su vida, pero había quienes creían que si alguien se levantaba de entre los muertos, esa persona después tendría poderes sobrenaturales. Entonces, hermanos, estoy diciendo todo esto porque esto es lo que puso nervioso a Herodes el tetrarca, porque él había decapitado a Juan no mucho tiempo atrás, hermano. Él lo había mandado a decapitar no mucho tiempo atrás. Entonces se daba pues la situación, en cierto modo, de todas estas supersticiones que se daban en este tiempo. Herodes había encarcelado al profeta más o menos un año atrás, y para aplacar a su esposa, el rey había traído a Herodías, la esposa de su medio hermano Felipo, apartándola de y se había casado con ella. Entonces Herodías misma era descendiente de Herodes el Grande. En otras palabras, ella era medio sobrina de Herodes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, hermanos? Que el matrimonio de ella con Herodes Antipas había quebrantado varias leyes levíticas. Y yo quiero que le pongamos atención a estas leyes levíticas que se habían quebrantado. La ley censuraba el matrimonio con un pariente cercano. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 20, y vamos a leer acerca de estas leyes que eran bien claras. Vamos a leer, hermanos, a partir de los versos 11 hasta el 21, porque es interesante que leamos lo que aquí dice. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se ligare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará.
Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces, nos podemos dar cuenta, hermanos, que también prohibía que un hombre se casara con la esposa de su hermano mientras éste todavía estuviera vivo. Aquí mismo en Levítico vamos a consultar el capítulo 18 y el verso 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver? Que Juan había tenido la osadía de decirle a Herodes estas palabras: no te es lícito tenerla. Eran parientes, hermanos, ¿ven? Y ellos eran judíos, y como judíos tenían que respetar las leyes judías, lo cual había enfurecido a Herodías. Esta es una realidad. Entonces, no sabemos exactamente cuándo y cómo fue que Juan dio ese mensaje, pero que sucedió. Bueno, a pesar del deseo de Herodías de hacer que Juan fuera muerto, Herodes se había mostrado renuente a llegar a tal extremo, por temor de que la muerte del profeta diera lugar a una sublevación. Ya lo hemos leído allí en el verso 5 del capítulo 14 de Mateo. También él tenía respeto, aunque con reticencia, a Juan. Marcos describió que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Marcos capítulo 6, versículo 20. Y luego Marcos añade esta extraña nota: y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Es que miren, hay personas que les gusta escuchar a personas preparadas religiosamente hablando, aunque no tienen la mínima intención de obedecer los mandamientos del Señor. Bueno, comparemos, hermanos, esta descripción con el relato acerca de Félix que escuchaba a Pablo. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 24, en los versos 24 hasta el 26, noten lo que allí dice. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, le encantaba escuchar, pero también esperaba que Pablo le sobornara. O sea, al fin, autoridades corruptas. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que no es nada difícil, hermanos, imaginarse a Juan en sus toscos vestidos de piel, estando de pie ante Herodes,
quien por el contrario vestía con un esplendor real. Me imagino una mirada de preocupación viniendo sobre el rostro del rey cuando el profeta, por decirlo así, hermanos, le sacude el dedo en dirección de él. Y hay una versión, la Biblia, la Living Bible, que dice así: a Herodes le afectaba cada vez que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escuchar. Imaginen. Herodes había logrado proteger a Juan de Herodías hasta que llegó un fatídico día cuando el rey decidió agasajarse con una fiesta de cumpleaños. Y en ese clima, hermanos, de la orgía que ahí se estaba dando, yo comparo esta descripción también, hermanos, con lo que ya he mencionado anteriormente, los relatos generales sobre los banquetes paganos de aquellos tiempos y el conocimiento que se tiene de los estándares morales de Herodes. No dejan una duda alguna acerca de qué clase de banquete fue este, hermano. ¿Qué clase de banquete fue este? La hija de Herodías entró en la habitación a danzar. El historiador Flavio Josefo dijo que el nombre de esta chica era Salomé. El recato, hermanos, impide ser explícito en cuanto a la naturaleza de esta actuación. Sabemos acerca de la naturaleza de los actos de entretenimiento de tales ocasiones, por lo que describen autores seculares, y la ficción popular, hermanos, llama a la definición de Salomé. Se ha llamado a esta danza, hermanos, la danza de los 7 velos, así se le ha llamado. El recato, como decía, impide hablar en su crudeza de qué clase de danza fue. Hermanos, el hecho de que Herodías usara a su hija de esta manera para promover sus diabólicos planes hace ver mucho. Marcos, en el capítulo 6, versículo 21, dice que fue un día oportuno vino, o sea que se refiere a la oportunidad que buscaba Herodías. La danza de su hija fue una manera de propiciar esa oportunidad. Y Herodías conocía muy bien a su lujurioso esposo, por decirlo así. Él sabía con quién, o ella, perdón, sabía con quién estaba tratando. Entonces, añadido al hecho de que el rey permitiría que su hijastra se exhibiera de tal manera ante sus acompañantes ebrios, hermanos, porque estaban ebrios, era una orgía, es muy revelador del carácter de la familia Herodes. Les encantaba este tipo de banquetes, este tipo de orgías. El texto dice que la danza de Salomé agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Estaba borracho, hermanos. No es difícil deducir por qué les agradó la danza. No es nada difícil deducir por qué les agradó la danza. El rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esto es característica de un borracho, hermanos. Ustedes saben bien que el borracho, cuando está borracho, es el hombre más rico del mundo. El borracho invita a medio mundo. El borracho dice cosas que en su estado normal nunca las diría. Y aquí, hermanos, tenemos un caso típico.
pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Me imagino las palabras más pronunciadas por el alto estado de ebriedad. Pero ¿qué es lo que sucedió, hermano? Herodes hizo juramento diciendo: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Tales ofrecimientos, hermanos, tan extravagantes eran típicos de soberanos orientales. Los reyes en este tiempo les gustaba ofrecer así de esta manera. Sin embargo, estos reyes de este tiempo no miraban con bondad a los que se aprovechaban de tales ofrecimientos, pero la realidad que Herodes así se comportó. Bueno, ¿qué ofrecimiento, hermano? ¿Qué ofrecimiento? ¿Qué pediría usted si se le prometiera hasta la mitad de un reino monárquico? ¿Ves? ¿Qué pediría usted si se le ofreciera a usted hasta la mitad de un reino monárquico, de un reino con mucho dinero? Se cuenta que el multimillonario Howard Hughes le ofreció una vez a un joven que estaba por casarse que le pidiera lo que él quisiera. ¿Ves? Y el joven dicen que era hijo de un predicador del Evangelio a quien Hughes había admirado. ¿Ves? Pero se cuenta que aquel joven, según el relato, pidió modestamente una vajilla de plata. ¿Ves? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente esta situación. Salomé no titubeó, instruida primero por su madre, pidió en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El relato de Mateo da la impresión de que Herodías había preparado previamente a Salomé en cuanto a qué debía pedir, mientras que el de Marcos indica que Salomé tuvo que ir a preguntar a su madre después que el ofrecimiento fue hecho. O sea, ahí se puede ver en Marcos 6:24. El orden exacto de los eventos carece de importancia, hermanos. Es posible que cuando Salomé fue a preguntar a su madre, ella estuviese nada más actuando, simulando un poco para evitar dar la apariencia de que el asunto estaba convenido. O sea que el asunto estaba arreglado, en otras palabras. Entonces, podemos nosotros ver que Herodías no deseaba un informe de su muerte que pudiera simularse. Ustedes saben bien que los traicioneros sospechan de traición en los demás. El dicho popular que dice que las usa, las imagina. ¿Ven? Entonces aquí se da esta situación. No deseaba ver el cuerpo porque una escena de muerte podía montarse. Entonces no estaría satisfecha sino hasta ver la cabeza desprendida con la sangre derramándose por las venas cortadas. Entonces además ella deseaba que fuera de inmediato que se le diera la cabeza del profeta antes que Herodes tuviera tiempo de cambiar de parecer. En otras palabras, antes de que a Herodes le pasara la borrachera, y podría darse que aunque hubiera sido un juramento, podría votar el juramento si al fin y al cabo era el rey. ¿Ven? El rey, dice la escritura, que se entristeció de inmediato, pero para no desprestigiarse delante de los que habían sido testigos de su juramento, mandó que fuera decapitado. Y nos damos cuenta pues que el acto
se realizó rápidamente. Dice la Escritura, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Marcos capítulo 6, versos 27 y 28. Puede que el acto hubiese hecho feliz a Herodías, pero a Herodes, hermano, le robó la tranquilidad. ¿Por qué le robó la tranquilidad? Dice que él se entristeció por lo que había hecho. Hermanos, es difícil imaginar a un Herodes con conciencia, pero al menos estaba sumamente inquieto. Y así, cuando oyó las supersticiosas conjeturas de las masas, lo abrumó, por decirlo así, un presentimiento. Marcos consigna que él decía una y otra vez: Juan, el que yo decapité, miren lo que decía, ha resucitado de los muertos. Le atormentaba, pues, hermanos, esa situación. Es quizás infantil el ejemplo que les quiero compartir con ustedes, pero ¿qué sucede? Vamos a ponernos en nuestra vida del mundo, no en la vida en Cristo, que usted tuvo un gran enemigo y que le odiaba a muerte. ¿Y qué pasaría si a usted alguien le dijera y usted está bajo las leyes de la superstición, no bajo las leyes espirituales ni las leyes de Cristo Jesús? ¿Qué pasaría si otro amigo viene y le dice: mira, fulano de tal, fíjate que ha resucitado? Fulano de tal ha resucitado, y entonces aquella intranquilidad inmediatamente vendría a usted por el temor de la venganza de aquel resucitado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que a Herodes le abrumó un presentimiento. ¿Ves? Herodes se llena de curiosidad peligrosa. Herodes decidió que él necesitaba ver a Jesús para estar tranquilo, al comprobar si realmente era Juan o no. Ahí lo dice en el verso 9 de Lucas capítulo 9. Lucas escribió que procuraba verle. Al leer esas palabras, tenga presente los recursos que tenía Herodes a disposición suya en Galilea. Generalmente no sería difícil para el rey hallar a alguien con un ministerio público como el del Señor Jesucristo. Y esta atención no deseada ni solicitada representaba un peligro para Jesús. Si uno anda por un potrero de vacas de quien menos desea atención, hermanos, es del todo, ¿verdad? Yo no sé cuántos han tenido esta mala experiencia, ¿verdad? Pero se habla historias reales de toros que han seguido a las personas, y es natural, el instinto del macho es que él está cuidando de sus hembras. Si uno se acerca a un panal de avispas, lo más imprudente sería atraer la atención de esos insectos de un aguijón tan punzante. ¿Qué pasaría también si un matón viviera en su vecindario? Es probable que preferiría no llamar su atención. ¿Ves? Entonces, más adelante se nos informa de que la búsqueda de Herodes para ver a Jesús no menguó, no decayó, pues esta situación, esta búsqueda.
Durante la última semana del ministerio terrenal de Cristo, leemos que hacía tiempo que el rey deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Lucas capítulo 23, versículo 8. Después de interrogar a Jesús, si Herodes hubiera decidido que Cristo representaba una amenaza, hermanos, ciertamente hubiera ordenado su muerte, si era el rey, hermanos. Si, ¿qué le costó cuando la hija de Herodías, Salomé, le pide la cabeza de Juan el Bautista? Pues inmediatamente manda al guardia que está ahí, anda a traerle la cabeza de Juan el Bautista, va, lo decapita de inmediato y le traen una bandeja a la cabeza. Entonces aquí se ve esta situación, hermano. No hay duda, el interés del rey en la obra de Cristo constituía una amenaza real e inminente. Entonces, hermanos, vemos una retirada táctica. Ahí lo vemos en Mateo, ya lo hemos leído, capítulo 14, versículos 12 al 13. O sea, se ve aquí un reporte necesario. Mientras tanto, Jesús terminó su recorrido y se reagrupó con sus discípulos. Considere cómo reaccionó su padre, Herodes el Grande, al enterarse, por ejemplo, del nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que quería? Manda matar a todos los niños. No se tentó en nada no vaciló en nada. Manda matar a todos los niños. Aquí actúa diferente. Entonces, por eso dice la Escritura que vueltos los apóstoles, ellos se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho. Este es el reporte que reciben de los apóstoles y lo que habían enseñado. Este informe, hermano, era crucial para su capacitación. Ya hacíamos referencia en la clase pasada a esta necesidad, a esta capacitación. Tenían que hablar acerca de lo que habían hecho, lo que había funcionado y lo que no había funcionado. Necesitaban reconocer sus errores y preguntar qué debimos haber hecho. Debieron de haber tenido muchas preguntas que hacer, hermano, en determinada ocasión. Aún mientras Cristo trataba de ayudar a sus discípulos, se volvieron a apiñar en torno a ellos las tenaces multitudes. Y miren lo que dice ahí en Marcos capítulo 6, versículo 31, que eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, ni aún tenían tiempo para comer, ¿ven? Y menos para ponerle punto final a la jornada de predicación. Pero aparte de este reporte necesario, hermanos, se ve un triste reporte. ¿Por qué digo que se ve un triste reporte? Bueno, después de la muerte de Juan, a sus afligidos discípulos se les permitió llevar el cuerpo de aquel y ponerlo en un sepulcro. Fueron a dar aviso a Jesús, llegando casi al mismo tiempo que sus apóstoles. Y entonces vemos, hermanos, una oportuna retirada. Por eso es que decimos una retirada táctica. Cuando Jesús oyó acerca de Juan, le propuso a sus discípulos. La versión de Mateo dice que Jesús se apartó por sí solo, mientras que el relato de Marcos dice que Cristo y los apóstoles se fueron a un lugar desierto. Y el relato de Lucas combina las dos ideas y tomándolos a los 12 se retiró por sí solo. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 9 y el versículo 10. Entonces, cuando Jesús oyó acerca de Juan, le propuso a sus discípulos irse todos
a un lugar apartado. Y este retiro cumplía por lo menos dos propósitos, hermanos. En primer lugar, alejaría a Cristo y a sus discípulos del territorio de Herodes. Y a partir de ese momento, Jesús pasaría poco tiempo en Galilea. Volvería de vez en cuando para visitas breves, para muy cortas visitas, pero ya se había llevado a cabo el grueso de su obra en esa provincia. Ya su trabajo grueso lo había realizado. Y en segundo lugar, el retiro debería darle a Cristo un tiempo necesario para estar a solas con sus discípulos. Es decir, todos acababan de volver de una ardua jornada y sus cuerpos clamaban por descanso. Además, el tiempo con el Señor les ayudaría a analizar todo lo que había sucedido durante su primer recorrido de predicación. Y nosotros vemos, hermanos, que una vez más se dirigieron al otro lado del mar de Galilea. Mateo y Marcos nos dijeron que ellos fueron a un lugar desierto, a un lugar apartado, mientras que Lucas indicó que viajaron a la ciudad llamada Betsaida. Había por lo menos dos ciudades con este nombre cerca del mar, y ya estamos familiarizados con la que estaba cerca de Capernaum, la otra a la cual se dirigían Jesús y los 12 era una aldea que estaba sobre la ribera nororiental del mar de Galilea, y su nombre completo era Betsaida Julias, así se identificaba Betsaida Julias. Evidentemente el destino de ellos era una región desierta que estaba sobre la ribera, no muy lejos de la ciudad. Entonces, hermanos, he unido este cúmulo de factores bíblicos y detalles que son muy importantes para concluir esta lección con lo que ahorita quiero compartir con ustedes. Retomaremos el pasaje la próxima vez con el relato sobre la multitud que aguardaba a Cristo y a los apóstoles, la cual frustró toda esperanza de descanso. Y antes de terminar esta parte del estudio, permítame extraer al menos, hermanos, 5 pensamientos de esta lección que nos ayudan a nosotros. En primer lugar, hermanos, sigue siendo verdad que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Los obreros pocos. Y la exhortación es: respondamos que nuestro Dios invita. Es decir, el Señor nos está invitando siempre, ya que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. En segundo lugar, sigue siendo verdad que Dios es el Señor de la mies y es el que da el crecimiento. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Entonces, hermanos, seamos diligentes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios bendice. Seamos diligentes porque Él es el que bendice lo que nosotros realizamos, porque Él es el Señor de la mies. En tercer lugar, sigue siendo verdad que de gracia hemos recibido y que de gracia debemos dar. Esto es bien importante que lo entendamos, y de esta manera tenemos que aprender a ser generosos, que nuestro Dios cuida. Tenemos que ser generosos porque nuestro Dios cuida.
En cuarto lugar, sigue siendo verdad que el éxito espiritual acarrea peligro de las huestes espirituales de maldad, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 12. Entonces la exhortación es, hermanos, sigamos siendo valientes porque nuestro Dios protege. Sigamos siendo valientes porque nuestro Dios protege. Y en quinto lugar, sigue siendo cierto que cuando las tribulaciones llegan, hermanos, Dios provee una salida. Dice en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, hablando claramente de esta salida: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso, hermanos, tenemos que entender pues, que es nuestra oración, que estos estudios que ya tenemos un buen tiempo y que hemos hecho juntos nos acerquen a Jesús y que fortalezcan nuestra fe en Dios. Eso es lo que tenemos que lograr en esta clase de estudios, hermanos, que estos estudios nos acerquen a Jesús y que fortalezcan nuestra fe en nuestro Dios, porque este es lo que asegura nuestro éxito para llegar a la vida eterna. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes juntamente con su servidor.